en la semana 6. Vamos a la semana 7 de octubre. Como dije, a estos muchachos no los puedo utilizar, ¿cierto? Coloqué algo más razonable, ¿ya? En lo que se va a ver hoy día. Entonces voy a ir al 7. Primero me voy al 7, que es más razonable, más chiquitito, más entendido. Entonces este caso es como más pequeño, pero más entendible para ustedes, para que no sufran tanto por página 1. Esto fue sacado de un libro, ¿ya? Fue sacado de un libro, por cuanto creo que el balance ya más aterrizado. Más aterrizado, pequeñito, donde te muestran el inventario del activo y pasivo, ¿cierto? Cómo te afecta el capital tributario, y lo vamos a ir viendo, cómo se desglosa, por cuanto esto tú lo tienes disponible. Y esto es lo que te muestra tu hoja. ¿Me sigue, por favor? Los ejercicios que yo les subo, que son un poco más de otro nivel más real de la industria, ya son más reales. Esto es como un poco más académico. Entonces, si yo hiciera un análisis de estas cuentas, banco lo conozco, también existencia de la estabilidad también lo conozco, maquinaria también lo conozco, ¿cierto? Pagos provisionales de la tiene saldada, no tiene, cuentas por pagar, ¿cierto? Que son los proveedores básicamente, el IVA, débito fiscal, la provisión de impuesto a la renta, la depreciación acumulada del activo fijo que es la maquinaria, y las cuentas de patrimonio y capital y la revalorización de capital. Y fíjense por favor, pérdida del ejercicio. ¿Ya? Por cuanto, si ustedes pueden apreciar esto, ¿cierto? Solamente está haciendo un análisis del activo y del pasivo. No te están mostrando las cuentas de resultados, pero sí te dan el resultado del periodo, y el periodo no fue utilidad, que lo que fue, pero, por cuanto si uno dijera, oiga, tengo algún valorito, en primera instancia no veo ninguno, tendríamos que ver los antecedentes que vienen ahora, ¿ya? Porque si uno viera, y de acuerdo a la normativa, y por eso que a ustedes les cuesta tanto visualizar los valoritos, uno diría, hay que tener cuidado con la pérdida del ejercicio, pero va a depender. ¿Y por qué depende, profe? Sí, porque va a depender si yo la traigo de arrastre o es del resultado del periodo. Y recuerden, concepto en el artículo número 10 de la ley de la renta, habla de los activos, no te habla de las cuentas de resultados. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si uno mira, diría pérdida, claro, la pérdida de arrastre es una cuenta índice, pero debería estar en el activo. Acá está hablando de la cuenta de resultado, entre comillas, del balance, que te muestran dos cuentas, una de los activos y pasivos, de lo que están acá, ¿ya? De lo que está acá. Por cuanto, esto es lo que te presentan, vamos arriba, ahora vamos arriba, y nos da cierta indicación. ¿Qué nos dice? Es lo que estábamos diciendo delante, que la empresa tiene un resultado negativo, una pérdida tributaria, ¿cierto? Que provoca la siguiente operación. Entonces nos dice que el capital inicial aportado, ¿cierto? Está en 1000 de pesos, ¿cierto? Nos dice que es tanto. La corrección monetaria del CPI es tanto. La pérdida producida, ¿cierto?, por la compra de acciones del famoso artículo 107 nos dice que son 50.000, que es un menor valor. Nos da uno que ya afecta a impuestos de primera categoría, la pérdida, no registro al retiro, y dice que se aplicó de acuerdo al primero del artículo 41 de la ley de corrección monetaria. Por cuanto esos son los antecedentes que nos dan, entre comillas, más, vuelvo a reiterar,
lo que es un extracto del balance que este de acá. ¿Me sigue, por favor? Es un extracto. No es, vuelvo a reiterar, el balance en sí. Producto de lo anterior. Producto de lo anterior. Por eso digo una mini pulga anteriormente, que son los 28 ciertos 100. La pérdida de la venta de acciones, que en este caso en vez de deducirlas se agrega porque es una pérdida, no es un mayor valor, ¿cierto? La provisión de impuesto a la renta que estaba en el balance, ¿cierto? Estaba vacío por cuanto se toma como un resultado de la contracuenta, y nos da la RLI del periodo y el impuesto, ¿cierto?, del periodo que es el 27% sobre los 30.000. ¿Entendible hasta ahí? ¿Me siguen, por favor? Es sumamente entendible hasta ahí. Por cuanto, de nuevo, producto de los antecedentes que nos dan acá, ¿cierto?, más, ¿cierto?, este mini balance que está acá, nos dan una propuesta hasta ese momento nos dan una propuesta, ¿cierto?, de la que está ahí. Y aquí viene lo que vimos el otro día, lo voy a reducir un poquito. ¿Se acuerdan que les comentaba que existían diferentes tipos de métodos para determinar el capital propio tributario? Por cuanto te dan a entender cómo se saca el método del activo y el método del patrimonio. Si nosotros vamos a la parte superior del balance y tú vas a la suma del total de activos, te daba los 364.600 de acuerdo al balance. Veamos. Ahí. ¿Se dan cuenta? En este lado de acá, total activo. Pero a este total activo, que es lo que nos está afectando, las verdes. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto ese activo está siendo, ¿cierto?, entre comillas, modificado por la pérdida que tiene y que se contempla también, ¿cierto?, dentro del cierre del balance, por cuanto nos da el total de activos. Por cuanto tenemos el total de activos. ¿Quién afecta al activo? La pérdida, ¿cierto? Porque me está rebajando, que se me la está, en este caso, aumentando el activo y no es verdad. Por cuanto tengo que hacer un ajuste, porque si yo veo el total de activos es mentira, porque como me afecta esto, ¿cierto? La norma me dice, haga un ajuste tributario. ¿Ya? Haga un ajuste tributario, porque esa pérdida, ¿cierto?, tributariamente, ¿cierto?, no es real dentro del activo, por cuanto por eso se toma en forma negativa. Es como decirle, la tengo en el balance, ¿cierto?, el resultado del activo, pero no es verdadero, por cuanto lo tengo que excluir, deducir, representar el verdadero capital efectivo que tiene. ¿Y qué ajuste se haría también? De la depreciación acumulada. Aquí, por favor, voy a mencionar algo. Cualquiera de vosotros me podría decir si este balance es a través de IFRS o de PCGA. Bien, ¿por qué? Pero hay una clave, ¿por qué PCGA? Una de las cuentas, pero hay otra cosa más importante, como yo identifico que es PCGA. ¿Alguien no lo ha visto por qué es PCGA y no es IFRS?
Si ustedes ven en su aprendizaje de contabilidad, en toda la contabilidad, en ningún balance bajo IFRS está la cuenta revalorización de capital propio tributario. Solamente es cuando tú haces un balance a través del SGA netamente tributario. ¿Y qué significa eso, profe? Que es la corrección monetaria que te mencionaban anteriormente y que en la RLI no está involucrada. Si ustedes ven la RLI, esta corrección monetaria no estaba tomada en cuenta en la RLI. ¿Y por qué no estaba tomada en cuenta? Porque está contabilizada. ¿Y qué yo he dicho a través del tiempo? Bajo IFRS, ¿me permite contabilizar corrección monetaria? No, no me permite. Entonces, profe, ¿usted nos quiere decir que las consultoras tienen dualidad? Sí, tienen dualidad. Tienen un balance de 8 columnas para análisis tributario y tienen balance bajo IFRS. Pero eso lo tienen las grandes consultoras que tienen buenos sistemas que le entregan ambos estados financieros. ¿Me siguen, por favor? Por tanto, tienen que tener mucho cuidado si lo están haciendo bajo un balance netamente de IFRS o un balance netamente, entre comillas, que involucra, entre comillas, PSGA. Profe, a ver, usted delante puso algo, ya, lo voy a poner de nuevo. Ejemplo, voy a poner no actualizar. Fíjense por favor, con este balance inmenso que le dije que no se lo iba a poner porque es demasiado inmenso, voy a ir a una página. Si yo hago un análisis de la cuenta patrimonial, ya voy a tener algo que me induce que este balance fue hecho netamente bajo IFRS y IFRS cuenta. Y si se dan cuenta, no existe la cuenta revalorización de capital propio tributario. No existe. Pero, profe, no, si tú lo analizas bien, y aquí te lo destaco, dice capital social. Y hay una reserva, ¿cierto?, que está, podría decirse, inversa, pero que es de la NIF 16, que son de los contratos, y aquí tiene la otra contracuenta de la NIF número 16, que es de arrendamiento. Por cuanto, si tú te vas dando cuenta, y por eso es tan importante, damas y caballeros, que me puedan entender, y vi las caras de ustedes el otro día cuando les puse el primer balance. Es sumamente complejo saber si yo tengo enfrente un balance hecho bajo IFRS o un balance hecho bajo PSGA chileno. ¿Me sigue, por favor? Porque no es útil para determinar el capital propio tributario. ¿Por qué? Porque si lo hago bajo IFRS, fíjense, por favor, no lo vamos a analizar solamente como una muestra que estamos viendo. Fíjate todos los valores distintos que yo debo modificar. ¿Me siguen, por favor? Es decir, tengo que tener las dos aristas, las aristas financieras y las aristas tributarias. Por cuanto se complejiza más analizar un balance hecho bajo IFRS. Pero para eso yo tengo que saber IFRS. ¿Me siguen, por favor? Voy a hacer una pequeña consulta nueva, que supuestamente lo vieron en el semestre pasado. Alguien sin copiar, me puede hablar, porque sale mucho acá. ¿De qué se trata esto? No. Vamos a explicar, por favor. La NIF 16 es solamente de un concepto.
pero no de cualquier arrendamiento. Es de arrendamiento. Y nace un nuevo concepto que no se ve en el leasing. Y el derecho de uso, yo tengo que sacar una matemática financiera que se llama valor actual y sacar una tabla de amortización por el interés, de tasa de descuento, entonces es matemática financiera. Pero algo tienen de razón sus compañeras. La NIC 17 ya no existe. La NIC 17 fue derogada hace 6 años y fue reemplazada por esta ley. ¿Me sigue, por favor? Por cuanto el arrendamiento, la NIC 17 te la desglosaba en dos: arrendamiento operacional, arrendamiento final, pero aquí no hace diferencia, lo trata como igual. La diferencia que él lo hace cuando yo contabilice el derecho de uso. ¿Me siguen, por favor? Entonces, damas y caballeros, se dan cuenta que estamos hablando de una miserable cuenta que sale acá y todo el análisis tributario que yo debo hacer sobre esto. ¿Me siguen, por favor? Por eso cuesta tanto el capital propio tributario de llegar a una conciliación a través del método del activo, y por eso el Servicio de Comercio Interno creó el método de la razonabilidad para que ustedes les fuera más accesible a determinar el capital propio tributario. Ahora pueden entender por qué es tan complejo hacer el método del activo, porque necesitas saber mucho de IFRS para poder llegar, ¿cierto?, a hacer el método del activo. Pero vamos al otro, ¿ya? De ahí vamos haciendo paralelo a este. Por cuanto, como se hace bajo un criterio de PCGA, principios contables generalmente aceptados según boletín técnico número 1 del Colegio de Contadores, que ya está derogado. Y ese sí que está derogado del año 2003, ya bastante años, ¿entendés? Más de 20 años, más de 20 años. Les da el activo depurado, o le llaman el capital efectivo. Así le llaman tributariamente el artículo 2, número 10. Y que lo que les deduce el pasivo exigible. ¿Ya? Y aquí, por favor, atención en esto. Oiga, profe, ¿cómo esto en este ejercicio está tomando el pasivo completo? Veamos. Y por favor, todos con sus calculadores. ¿Qué es lo que no es, entre comillas, pasivo? Exigible, el capital y la revalorización. Sumen eso de allá, por favor, sumen en sus calculadores. Sumen las cuentas por pagar, el IVA, débito fiscal, ¿cierto? Cuenta, ¿cierto? Sigue estando en el pasivo la depreciación, pero la depreciación no es. Pero súmenlo, esas 4 partidas. De nuevo, cuentas por pagar, IVA, provisión, depreciación, ¿cierto? Acumulada en los finales. Le dan un valor y todavía no van a llegar a los 147. Anotemos, ¿ya? Miren, por favor. Ahí.
Y fíjense qué es lo que hace después. Depura la provisión a la cuenta y te lo depura. ¿Por cuánto? Este valor de acá, de los 147, ¿qué valores son? Son 3 nomás. ¿Cuáles son los valores? De nuevo ahí. Correcto. ¿Por qué no la regresión? Porque la regresión ya existe el ajuste anterior. Fíjense por favor, para que puedan entender. No puedes hacer un doble ajuste. Ahí. ¿Se dan cuenta, no? Por cuánto, voy a subir de nuevo. Acá lo que hace es tomar ese valor, pero si uno lo viera, el único pasivo exigible que hay, y lo voy a hacer aparte, son los 120, que son las cuentas por pagar a proveedores, y que es el IVA. Y nada más. No hay más. Son los únicos pasivos exigibles. Y si yo sumo esto, y fíjense, es como gastar lápiz de más. Yo siempre digo, es como gastar lápiz de más, pero así sale en el libro. Fíjense en ese valor con ese valor de ahí. ¿Me siguen, por favor? Entonces, para determinar, vuelvo a reiterar el pasivo exigible, ustedes en la literatura van a ver varias formas de cómo determinarlo. Algunos lo sacan por el total del pasivo, restando en cuentas patrimonio, todas las provisiones, y otros simplemente toman el verdadero pasivo. Y el verdadero pasivo, en este caso, es algo los proveedores de cuentas por pagar y el famoso impuesto por pagar que nosotros le llamamos IVA, débito fiscal. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto ahí ustedes se dan cuenta que hay diferentes formas y el capital propio tributario que determina, esperamos, total activo, menos, ¿cierto?, los ajustes tributarios, que es la pérdida, la depreciación acumulada, porque están bajo criterio de PSGA, menos el pasivo exigible, te da el capital propio tributario. Analicemos ahora del método del patrimonio, que es mucho más fácil. Para mí siempre el método del patrimonio es como más fácil, pero va a depender de muchas cosas. Voy a borrar acá. Ustedes saben que esta semana hay un concurso a nivel grupo que se llama Hackathon o donde todas las sedes compiten sobre un determinado caso que se pasa y en una semana y media un grupo de alumnos que lo componen de segundo semestre, de cuarto semestre, de sexto y de octavo se unen y representan una sede. Aquí hay un conjunto de alumnos que están concursando y el día miércoles va a ser el concurso a nivel de todo, lo exponen, pero están utilizando mucho la IA, la inteligencia. ¿Se acuerdan cuando lo vimos con el artículo 83 bis? Hoy día les voy a enseñar otra IA que les va a fascinar, que se va a ahorrar mucho tiempo y lo vamos a ver al tiro. ¿Ya? Lo vamos a ver al tiro. Fíjense por favor. Nos vamos a ir viendo al tiro. Fíjense, acuérdense que estamos todavía acá, ¿ya? Pero vamos a ver al tiro. Vamos a ir a una que se llama Gamer. ¿Alguien ubica Gamer? ¿A dónde se fue Gamer? Gamer. A ver, ¿cómo le puse yo? A ver. Gracias. ¿Quién lo utiliza de ustedes? ¿Ah? ¿Pero quién lo está utilizando? ¿Quién lo está utilizando? Ya. ¿Qué profesor se lo enseñó ya?
Ya, el profesor para. Fíjense por favor, para que si ustedes tienen que ir aprendiendo esto. No voy a inscribirme, la vamos a probar gratis, pruébelo gratis. Habla de un correo. Ya, voy a ir para atrás. No me acuerdo de lo que le puse, pero debería haberle puesto una clave. Pero lo vamos a hacer con el capital pluritributario. Recuerden, por favor, que lo que estamos viendo es para fortalecer lo que estamos viendo. Ahí sí me acuerdo. Voy a ponerle así. Debió ser sí, pero no me quiere dar. ¿Por qué no me quiere dar? Yo me equivoqué en colocarle un dato. Voy a colocar, si se me olvidó. Dejen ver si me enviaron la contraseña. Voy a ver si... Yo estoy seguro que la van a pasar. A veces no se puede. De nuevo, ahora libre, feliz. Damas y caballeros, ¿por qué es tan importante para ustedes esto? Porque aquí ustedes pueden hacer sus propias PPT de aprendizaje propias. O sea, tú se lo haces al sistema. ¿Cuáles son las desventajas? Que no te hace PPT sobre 10, máximo 10. ¿Me siguen? Si tú quieres pagar, obviamente hacen la PPT que tú quieres. Por tanto, si tú quieres hacer una PPT sobre el capital pluritributario, te lo haces. Aquí nosotros, yo he hecho impuestos complementarios, auditoría tributaria, con los demás cursos, para que vayan aprendiendo, pero el sistema te lo hace. ¿Me siguen, por favor? Entonces, si tú pones ya a realizar capital pluritributario, te crea cierto... Veamos. Pero antes de seguir con esto, voy a terminar esto de acá. Estábamos con esto para ir y probar la PPT. Porque vamos a subir este mismo caso. ¿Me siguen, por favor? Este mismo caso lo subimos para que me lo tome la inteligencia artificial. Fíjense en el método del patrimonio. En el método del patrimonio nosotros teníamos solamente 3 cuentas, pero todas eran las más importantes, que están allá. El capital, la revalorización, que para nosotros es la corrección monetaria que es comercial, y el resultado, que era la pérdida del ejercicio. Veamos el balance, si es verdad.
Fíjense, ahí está. Capital, la revalorización y el resultado del periodo, que es la pérdida. ¿Me sigue, por favor? Fíjense, son las únicas cuentas patrimoniales, porque no hay retiro, no hay cuenta obligada, no hay nada. Y fíjate, positivo que me aumenta el capital, obviamente el capital aportado por los socios, la revalorización que me aumenta mi capital, ¿cierto? Pero el resultado de la pérdida es contrario. Si yo tengo pérdida, ¿qué pasa con mi patrimonio? Disminuye. Por cuanto le da un subtotal hasta ese momento, ¿cierto? Que es el capital efectivo, el capital propio efectivo, ¿cierto? Fíjense y hacen solamente un ajuste. ¿Qué ajuste hacen? Sobre la provisión. Entonces, cualquier provisión, llámese estimación de deudores incobrables, llámese provisión de vacaciones, llámese provisión de indemnizaciones de años de servicio, provisión por contingencia, desmantelamiento, un sinfín de cosas. Si yo no tuviera en mi balance que me están presentando, yo tengo que hacer un ajuste y agregar las provisiones. ¿Me siguen, por favor? Y en este caso, como era bastante simple el balance, voy a subir de nuevo, solamente teníamos la provisión de impuestos a la renta. ¿Se dan cuenta, no? Solamente la provisión de impuestos a la renta. Nada más. No había ninguna otra provisión. ¿Por cuánto? Y fíjense cuánto da. El mismo año. Y si esto lo hiciéramos a través de los registros empresariales o a través del método de la racionalidad, también te da el mismo año. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto yo creo que este ejercicio ya es como más aterrizado para ustedes, comprensible de entender los dos métodos. ¿Me siguen, por favor? Porque el que vimos el otro día ya era un poco más complejo y demostrarían obviamente un poco más complejo de lo que estaban, ¿cierto?, disponibles. Dijimos que íbamos a ver aquí lo tengo, ¿cierto? Ejemplo. Entonces, aquí hay una palabra que se llama generar. ¿Me siguen, por favor? De nuevo voy a volver atrás. Si yo ingreso, voy a crear nuevo. ¿Me siguen, por favor? Y en crear nuevo me voy a generar. Ahí, a generar. Le coloco continuar. Y acá me da varias opciones. Me dice presentación, un sitio web o un documento. Yo le voy a poner la presentación. Describa lo que quiera hacer. Voy a colocar determinar capital propio tributario. ¿Ya? Le estoy colocando el tema de lo que estamos viendo, capital propio tributario. Uno puede especificar método del activo, método del patrimonio, método de la razonabilidad. Uno, si quiere, le puede dar, entre comillas, el apellido que uno quiere. Pero yo voy a poner determinar el capital propio tributario. Y le pongo generar el tiempo. ¿Se dieron cuenta de una cosa o no? Coloqué solamente una frase. Y fíjense todo lo que me entregó en cada PPT, que ahí vamos a ver las PPT. La primera PPT, estimada libre. ¿Qué dice la primera de la PPT? El segundo. Definición de capital propio tributario. Después. Importancia del capital propio tributario. Cuarto. Cálculo del capital propio tributario. ¿Se dan cuenta, no?
Por hecho, yo no utilizo PPT, porque los profesores que utilizan PPT es porque quieren saber algo, se les olvidó algo. Yo no utilizo PPT, se han dado cuenta, ¿no? Porque uno lo tiene en el CD, pero la mayoría de los profesores está utilizando esta herramienta para hacerse ayudar y no, entre comillas, tener un lazo, como yo digo, de amnesia, que a uno se le puede ir también, ¿ya? Voy a ir a continuar. Me pide qué color le gusta. Ya a mí me gusta un poquito más normal, no vamos a colocar ese. ¿Ya? Pero al que le gusta el negro, el rojo, el fucsia, lo puede hacer. ¿Ya? ¿Me permiten, por favor? Entonces, quien quiera aprender un poco más y no quiera googlear tanto, sino piense algo resumido, tú utilizas la inteligencia artificial y te crea todas las PDFs, llenas de las veo todas. Fíjense, por favor. Voy a ir a la presentación. Está pensando. Señores, ¿a cuánto a ustedes les ha costado mucho hacer una presentación buscando la imagen, buscando los colores, buscando el diseño? Este te lo hace solo todo. No sé si se dan cuenta. Por cuanto si ustedes tienen una presentación en inglés, tienen una presentación en ética, tienen una presentación en cualquier cosa que le quiera al profesor, utilizan la inteligencia artificial. ¿Me siguen, por favor? Y fíjate, veamos, estimada líder, usted encuentra un error ortográfico. Fíjense, por favor. Si uno ve la acentuación y todo lo demás, no tiene error. ¿Ya? Sigamos. Esa es la presentación, recuerden de introducción. Vamos a la segunda PPT. De lo que hemos estado hablando. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado hablando? Entonces aquí te empieza a definir, vuelvo a reiterar. Se supone que eso ustedes ya lo traen aprendido, pero si ustedes quieren reafirmar vocabulario y lenguaje técnico, para que ustedes sepan, el grupo que nos va a representar en la Hackathon o la Content está trabajando netamente con inteligencia artificial. Desde hacer el balance, al sacar un resumen ejecutivo del balance y tributariamente también. ¿Me siguen, por favor? Entonces, todo se hace a través de inteligencia artificial. Veamos la tercera. Nos vimos la importancia anteriormente, el cálculo, el factor, ¿cierto? Que lo que mismo que estábamos diciendo, que es lo que te afecta, en este caso nosotros vimos que nos afectaba las pérdidas. ¿Se dieron cuenta, no? Esa tiene una magia. Ahora, si tú quieres hacerlo con lo que vimos hoy día, te lo hace, también te lo hace. La optimización, ¿cierto? Los métodos, ¿cierto? Las implicaciones y las conclusiones. Te entrega algo breve, me siguen, por favor, entendible para que ustedes lo puedan comprender también. ¿Me siguen, por favor? Algo breve, conciso y claro. Obviamente no te lo va a dar, pero si uno quiere adjuntar lo que vimos, te lo entrega también en 10
entre comillas, en 10 páginas de lo que vimos hoy día. ¿Vale? Pero tú le tienes que apuntar el documento. ¿Me sigue, por favor? Se apunta el documento. Sigamos con el aprendizaje. Entonces, esto le vamos a dar de baja. ¿Por qué no estaba visible para ustedes? Ya, tomen atención en esto, por favor. De nuevo, si tú vas a la norma, te dice que un ProPyme solamente debe hacer candidato tributario si tú tienes ventas sobre las 50.000 unidades de pero en la realidad, igual tienes que hacer candidato tributario, pero simplificado. Y va mi pregunta, damas y caballeros, ¿una ProPyme tiene balance? Si es completa o simplificada, algo así. Contabilidad completa o simplificada. Un ProPyme puede tener balance. Da lo mismo si un ProPyme transparente, un ProPyme en general puede tener balance. Pero el servicio de puesto interno no te lo puede exigir, que es la gran diferencia. Voy a explicar esto, por favor. Yo puedo tener una empresa de transporte de carretera y como las ventas que tiene, un ejemplo, son de 10 millones de pesos. Se acoge al ProPyme transparente número 8, ¿cierto? En el artículo 14 letra B, por cuanto no paga impuesto de primera categoría. Pero esa empresa de transporte, si quiere saber cuáles son sus gastos, cuáles fueron sus ingresos, cuáles fueron sus mejores clientes, ¿puede tener un balance con contabilidad completa? Sí. Pero ante el servicio de control interno te lo exige, no. Y si un fiscalizador te llama a una revisión, ¿tú le vas a mostrar la contabilidad? No. ¿Me sigue, por favor? Porque la norma dice que para un ProPyme transparente, la única contabilidad que tiene es la contabilidad simplificada de los ingresos y egresos. ¿Me sigue, por favor? Pero paralelamente, ¿pueden llevar contabilidad? Sí. ¿Me siguen, por favor? Pero tú no les puedes mostrar tu contabilidad completa al fiscalizador, excepto que tú lo quieras hacer en forma voluntaria, pero no te lo puede exigir un fiscalizador. Eso, por favor, que quede claro, porque siempre hay una confusión. Una cosa es lo que te dice la ley, pero otra cosa es la parte operativa de lo que tú haces como empresa y tú como asesor futuro, que tú a cualquier ProPyme pequeño tú le puedes llevar balance. La diferencia es, y aquí nos vamos a incluir, vamos a ir con don Matías. Don Matías, ¿cómo está? ¿Sí? Brian, siempre lo confundo con Brian. ¿Usted qué cree? ¿Un ProPyme chico le gustará llevar balance o no? Creo que no. ¿Por qué no? Implica también un gasto de tener al contador. Exacto. Implica un gasto de pagarle al contador. Entonces una persona que es educada en la parte tributaria dice, pero ¿para qué ya balance si no me lo exige? Porque es una pega mayor que tú tienes. ¿Me sigue, por favor? Pero toda empresa que quiera tener un orden interno, tú lo vas a convencer que debería un balance internamente. Sí, porque si tú no tienes balance, ¿cómo voy a saber el resultado que gastaste, cuáles fueron las cuentas más fuertes, hacer un análisis financiero, y si el banco te quiere costar plata, ¿qué es lo que te va a pedir? Balance. Aunque seas un ProPyme, te va a pedir balance. ¿Me siguen, por favor? Entonces este tema, vuelvo a reiterar, no deja de ser
Por cuanto, acá tenemos la determinación del capital propio y fíjense, sigue el mismo método de la razonabilidad del 14A. Si ustedes se dan cuenta, empieza con el capital propio tributario del año anterior. ¿Qué es lo que no tiene comparado con el A? La corrección monetaria. Recuerden que un PROPYME no aplica corrección monetaria. Todo lo lleva a costo histórico. ¿Ya? A costo histórico, por cuanto no aplica corrección monetaria, por cuanto ahí ustedes tienen una diferencia entre el 14A y el 14D, que este no lleva corrección monetaria, pero sí tiene que tener base imponible. Y recuerden, por favor, la base imponible puede ser positiva o puede ser negativa, cualquiera de los dos. Y la base imponible, de ahí lo vamos a analizar, está acá determinada. Si es que yo llegara a tener dividendos percibidos porque percibe por inversiones por otra empresa, uno lo coloca también. Los retiros, recuerden, acá van sin corrección monetaria, todo va a valor histórico. Entonces, si yo tuve el retiro o distribución de dividendos, lo tengo que colocar en forma negativa. Todos los gastos del artículo 21, inciso 2. Fíjense, por favor, aquí habla del pago de impuestos de primera categoría. ¿Se acuerdan que yo he sido majadero? No habla sobre la producción de impuestos a la renta, sino que habla del pago de impuestos, ¿cierto?, de primera categoría, ¿cierto?, que se debe tomar en cuenta como en el artículo 21, inciso 2. ¿Y qué es lo que se repone? El incentivo del ahorro, que también lo hace el 14. Por cuanto, si se dan cuenta, el hacer el capital propio tributario a través de la razonabilidad es mucho más fácil que hacerlo a través del método de la acción. Vuelvo a reiterar, se simplificó este tema para que los contadores pudieran hacerlo, entre comillas, con mayor rapidez y con mayor certeza y no tan complicado como lo ve el método del activo. Veamos la base imponible. Ya visualicemos la base imponible. Acuérdense, por favor, lo vimos en las clases pasadas, pero de nuevo recuerdo. Recuerden, sea un 14D número 3 o un 14D número 8, su determinación por contabilidad simplificada significa todos los ingresos que yo percibí o dejé de percibir de años anteriores, pero que los reconozco en este periodo. Y también hay ciertas cosas como la venta de activos fijos, como el reajuste del PPM, como el beneficio del artículo 33 bis, que me dice que yo los debo reconocer también como un ingreso. Por cuanto, si se dan cuenta, tengo ventas normales del periodo y ventas con empresas relacionadas pero sujeto al 14A. Y lo explicamos en la clase pasada. Da lo mismo si el 14A es devengada o percibida. Se reconoce todo, ¿ya? Porque su contabilidad lo hace a través de lo devengado y percibido. Por eso ustedes toman absolutamente todo. El cobro, si yo, algunos clientes me debían facturas de años anteriores, es decir, del año pasado, y yo los percibí en este año, lo percibido también pasa a ser un ingreso del periodo, aunque sea del año anterior. Ya eso es sumamente importante. ¿Ya? Por eso, damas y caballeros, es importante la contabilidad, porque si tú no tienes contabilidad, ¿cómo vas a saber qué cliente te debe plata? ¿Me siguen, por favor? Voy a poner un caso que me sucedió hoy día, siempre me pasa. En la micro me subí en la 425 y me encontré con un ex alumno que estudió ahora. Entonces estaba contento, saltado en la rata, porque me decía, profe, conseguí trabajo en lo que estudié y dentro mañana. Entonces él lo que venía a hacer era renunciar. Entonces yo le dije, ¿cómo te renunciar? No, no, no voy a decir a mi jefe, no. Yo le dije, tú tienes que hacer, primero, es una carta de renuncia que le lees que la dirección del trabajo, algún prototipo que tú imprimes, lo llenas y lo tienes que hacer ante el Ministerio de
ministro de Fe, que puede ser la notaría de la inspección, pero yo te aconsejo, si tú estás enrolado en el TT, lo hagas electrónicamente. ¿Ya? Electrónicamente, pero para eso tiene que tener clave única al trabajador. Y estar enrolado en el TT. ¿Me siguen, por favor? Entonces me comentaba, profe, voy a trabajar en todo lo que es análisis y contabilidad y en el área de cobranza. Entonces me dijo, ¿qué me recomienda? Yo le dije, lo que yo te recomiendo es lo primero, y le empecé a decir, y vaya a tener que leer el manual interno de la empresa a quien tú le reportas anomalía. Me dijo, ¿qué anomalía? Sí, pues, si tú vas a estar analizándolo. Si yo veo que tengo un documento tributario, llámese factura o contrato, que no calza, ¿cierto? O que se conoce su procedencia, tú tienes que dar, entre comillas, informar de tu factura. ¿Me siguen, por favor? Ahora, ¿por qué? Porque de lo que estamos viendo, si tú no haces un análisis de tus facturas que tú vendiste y de las que tú compraste, ¿cómo vas a saber a quién tú le debes y no pagar el doble? Oye, profe, ¿se puede pagar el doble? Sí, a mí me ha pasado cuando uno hace auditoría que una factura ha sido pagada 2 veces. ¿Y cómo ese proveedor no ha dicho nada? ¿Para qué decir algo que están pagando el doble? ¿Me siguen, por favor? Entonces yo hago la pregunta acá. Tributariamente, no lo veamos financieramente, tributariamente, si yo pago el doble de un gasto, tributariamente tendría un efecto. Sí. Sí. Don Cristian dice que sí. El impuesto. ¿Segura? ¿Había? ¿Quién da más? Se supone que no debería haber un efecto tributario, pero sí un efecto tributario, que sea un efecto financiero. ¿Por qué? Porque tú pagaste el doble, y al pagarte el doble, tuviste un flujo operacional en el flujo de caja, ¿cierto? Que pagaste operacionalmente 2 veces, pero tributariamente no, porque tú contabilizaste la factura una sola vez, por lo cuanto no hay un efecto, pero sí un efecto financiero. ¿Me siguen, por favor? Pero es diferente si yo esa factura la contabilizo. ¿Se puede dar? Rara vez, pero se puede dar. ¿Pasó? ¿Ya? Con la misma factura. ¿Y fue porque había gente diferente en el análisis o qué pasó? Porque hay una persona trabajando, después la despedida, entonces a la otra. Ya. Por eso. En fin, terminamos pagando otra vez la factura y el proveedor se dio cuenta y avisó a la empresa. ¿Se dan cuenta, no? Pero normalmente pasa por eso. Cuando hay muchos recálculos de un determinado. ¿Ya? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante en el 14B, número 8, el diario una contabilidad paralela sobre este tema? Por cuanto en los gastos, idénticamente lo mismo, todo lo que se pagó efectivamente, ¿cierto?, pasa a ser un gasto fehaciente para el servicio de puesto interno, por cuanto yo lo puedo rebajar. Pero atención, ¿se acuerdan que yo les dije, y solo voy a remarcar por favor, porque esto le gusta al servicio puesto interno, pero para mí es como hacer doble pega? Solo voy a remarcar, fíjense ahí, y fíjense acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que tiene efecto cero? Que yo personalmente no lo conozco, porque es como gastar mayor energía, ¿no? Lo repongo como un gasto arriba y lo repongo positivamente abajo, teniendo un efecto cero. Es como coloco la cifra y reverso la cifra después acá, me queda efecto cero. ¿Por qué lo colocan? Esa es la pregunta. Es por esto.
¿Por qué el servicio le gusta prolongarlo? Es por eso. Es por el beneficio del artículo 14 letra E, para tomarlo en cuenta cuando se determina el beneficio tributario. Es por ese motivo no es que se coloca siempre en la fase disponible. Y recuerden, damas y caballeros, este año, ¿cuánto es la tasa? ¿Cuánto? No, un 12,5 este año. El impuesto de la tasa. De nuevo, hasta el año pasado era un 10. Este año un 12,5 y el próximo año un 25%. Entonces hay que considerarlo, damas y caballeros, porque cuando ustedes ingresen de acá van a tener tasas del 12,5 y tasas del 25%. ¿Me siguen, por favor? Entonces el 10% es hasta el año pasado solamente. A contar del año 2024 cambió la tasa y el 2025 vuelve a la tasa original. ¿Ya? Vuelve a la tasa original. Ya. Voy a bajar esto. Pero si se dan cuenta, este tema no tiene gran ciencia de la razonabilidad del capital, pero es que lo sabe. Voy a ver el anexo. Está visible. Dejen colocarlo visible primero. Damas y caballeros, referente a este caso de razonabilidad del servicio puesto interno, voy a dar una explicación, por favor. Más que casos, de dar un tratamiento cuando tú percibes dividendos, como acá está la razonabilidad, cuando tienes captado el gasto rechazado del artículo 21, cuando tienes incentivos, ¿cierto? Y así sucesivamente o ingreso de renta. Si ustedes me preguntan, es básicamente en qué te repercute en la razonabilidad de lo que hemos visto, pero no tiene gran ciencia. Si usted lo quiere estudiar, ver, lo puede hacer y si se da cuenta que te van dando razonabilidades pequeñas, pero esto es del servicio tributario, ¿ya? Fíjense, por favor, voy a avanzar acá. Esta de las pérdidas, ¿se acuerdan que vimos pérdida? Bueno, aquí sale los antecedentes, cómo se da la pérdida, cómo te da el capital inicial, en qué te afecta la pérdida, el resultado financiero y la pérdida tributaria, fíjense, porque ahí te dice, mira, pérdida tributaria, pérdida, ¿cierto? Y te va dando, entre comillas, cómo te va a afectar y qué recuadro, y te entrega el recuadro del capital que está ahí. ¿Me sigue, por favor? ¿Y puede dar un capital propio negativo? Sí. Vamos a hablar sobre esto, por favor. Consulta. Si uno lo razona, ¿cuánto me puede dar un capital negativo? Consulta.
¿Cuánto me puede dar, como en este caso me está dando un capital propio negativo y no positivo? ¿Cuánto se puede dar en una empresa? Correcto. Cuando ya la empresa no va más, es decir, que la administración es pésima y tus costos y tus gastos son así y tus ingresos así, obviamente, cuando tú hagas el capital propio tributario, ¿cierto? Como en este caso te están mostrando que los costos y las remuneraciones son superiores a los ingresos percibidos, obviamente te va a dar negativo. ¿Me siguen, por favor? Pero aquí viene el tema. No te lo dice acá, pero vamos a tocar el tema. Analicemos. Vamos a ver la realidad. Vamos al señor Cristian. Don Cristian, ¿usted cerca de su casa donde vive hay algún pequeño negocio, un mini market? Sí. Ya, pero el mini market tiene todo un poco o tiene cierto segmento de cosas. No de todo un poco. Ya, fíjense por favor. ¿Sabe cómo se llama ese mini market, ese negocio? Yo le digo normita. Ya, normita. Ya, Normita. hablemos de la normita. Estimado, normita puede tener 3 años con pérdidas consecutivas. Os dice, ya, sí, ya, pero medita. Tenemos el mini market, ¿cierto?, cerca de la casa de don Cristian, y en estos 3 años le ha dado pérdida, lo más probable es que tiene un capital propio tributario simplificado negativo. Eso lo estamos claros, ¿cierto? Porque si te da pérdida, lo más probable es que te va a dar un capital propio negativo. Coméntame tú, si tú fueras fiscalizador, te da 3 años de pérdidas consecutivas tributarias. ¿Qué harías tú como fiscalizador? No pienses como contador, como contribuyente, sino como fiscalizador. Colócate que tú eres fiscalizador y aquí estás fiscalizando a cada uno de nosotros de nuestros negocios que tenemos y estamos en el negocio de don Cristian que nos invita en un lugar que tiene 3 años consecutivos de pérdida y obviamente le ha dado a andar propio tributario negativo. ¿Qué piensas tú como fiscalizador? ¿Sabe dónde se está sustentando? ¿Cómo? Esa es la clave. ¿Cómo fue? No escuché. ¿Cómo te estás sustentando para vivir? Porque si te está dando pérdida, y yo me doy el lujo de esta semana del 18 de irme al sur con toda mi familia, arrendar un hotel y todo lo demás, ¿a dónde saqué millones de pesos para sustentarme? Están metiendo los gastos propios ahí, ¿o no? Ya, pero ahí empieza el fiscalizador. El fiscalizador lo primero que ve, los socios de Normita, o si el minimarket solamente era Normita, o de Cristian González, ¿cierto? ¿Cómo se sustenta? ¿Qué estilo de vida lleva? Si ha comprado autos, si ha comprado parcelas, si ha comprado departamentos, si ha salido fuera del país, porque todo eso está en línea, entonces es fácil que el servicio tenga esa información. ¿Me siguen, por favor? Entonces, sería extraño que la esposa de González, que es Normita, salgan, tengan un excelente auto, ¿cierto? Pero tengan 3 años de su empresa de emprendimiento familiar que tenga cifras negativas. ¿Me siguen, por favor? ¿Quién fue a la fonda en estos días? Alguien que levanta la mano. Ya, había las 2 de frente. La que estaban ahí en Santa Luisa. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién fue a la fonda? ¿Alguien más? ¿También agrícola? No. ¿Y alguien más? Fíjense,
De Quilicura más que fonda había impuestos, ¿cierto? Más que fonda propiamente tal, había impuestos. Según tú, ¿cómo les fue a esos puestos? Según tú, tu percepción de lo que tuviste cuando fuiste a los puestos. Depende de lo que me imagino, lo que tomaré. Claro, sí, no están, digamos, legalmente con el permiso. ¿Cómo tú crees que les fue? Yo creo que le fue mejor a las dos. Y acá, estimado, ¿qué opinión tú tienes? Yo estoy diciendo, ¿cómo les fue económicamente a aquellas personas que vendían con sus países? Yo creo que los temas de comida les fue bien. A los temas de venta por artesanía, más tomar, muy bien. ¿Alguien tiene, por favor, ahí una calculadora? Yo creo que con una lata se puede pagar el bar. Sí, pero fíjate, vamos a hacer esto, miren, de lo que yo oí de los fronteros pequeños, no estoy hablando de las grandes fondas, sino que los que tenían un puesto. Les fue mal a ellos. Miren, fíjense, un puesto pequeño vendía aproximadamente 1000 anticuchos y los anticuchos ellos los tenían a 8000. Saquen y me dicen cuánto por día, 8.000. Pero yo estoy hablando solamente de un día y de anticucho. Súmenle que vendía choripanes, súmenle que vendía terremotos, súmenle que vendían bebidas y súmenle que vendían empanadas. La empanada, según lo que yo oí, porque yo soy bueno para escuchar la oreja, soy pique, pero la empanada, ¿sabe cuándo las tenían? Y dicen que ellos vendían aproximadamente 700 por día. Que alguien multiplique solamente, ¿cuánto? 3 millones. Y los terremotos los tenían aproximadamente, ahí lo tenían más, pero dicen que ahí vendían mínimo 1500 terremotos al día. Y los choripanes, según lo que yo oí, los tenían a 2500 y vendían aproximadamente 1200 choripanes. Los choripanes, el mismo puesto, yo estoy hablando del mismo puesto, ¿ya? Ya, fíjense, si yo hago una sumatoria alegre por día, de lo que más vendieron, vendían bebida, dije, y otras cosas más, sino de lo que más vendieron, tenemos 8, 11.500, 12.16. Estamos hablando que es un puesto pequeño, no estoy hablando de una fonda, de un puesto que vendía cosas, diariamente tuvo un ingreso de 20 millones por día. Multiplícalo por 6 días y multiplícalo por todo lo que vendía. Consulta. Según lo que yo oí, los más caros del anticucho dice que el anticucho correspondía a 400 gramos de lomo, según ellos, pero ese lomo tal vez ladrado decía miau, ¿ya? Para que tú sepas, antiguamente, no ahora, yo te estoy hablando años atrás, septiembre desaparecían los perros y los gatos. Yo te estoy hablando de años atrás, 40, 50 años. Era una cuestión que llegaba a septiembre y todos guardaban sus mascotas, porque sabían que desaparecía. Pero vamos a creerle que era lobo. Vamos a creer que era lobo. Si lo compraban industrialmente, tal vez le costaba como 10.000 pesos el kilo, por cuanto le salía 4.000, echan el carbón, el anillo, un poco de chimichurri y otros 5. 3 te dejaba como más. Pero les vamos a creer que era lobo. Vamos a considerar.
De la empanada, según el caballero, aquí sí ganaba plata. ¿Por qué? Porque a él la empanada le dejaban aproximadamente a 1.008. Por cantidad, estamos hablando por cantidad. Una buena empanada, no era cualquier empanada, era de Tomás Moro. ¿Ya? Tomás Moro fue la que ganó este año de concurso de empanadas. En el terremoto no gastaban más de 1.000 pesos. Entre el helado, lo que le echaban, la malicia y todo lo demás. Y el choripán, pan con el tema, más de 800 no, ya háblenle 1.000, pero le dejaba un margen de 1.500. Alguien que pagaron la patente, ya un par de millones, pero igual le dejaba hablar. ¿Me siguen, por favor? Ahora, ¿por qué yo hablo de esto? Y que tiene que ver con esto de los años buenos y todo lo demás. Si ustedes me dicen, si yo iba a este evento de Santa Luisa allá de Quilicura, yo ni loco me como un anticucho y menos una empanada. Yo no lo haría. Malo que lo pelaron ese evento, digo, no hay copeta adentro, no venden copeta. Siempre se va a vender por diablo. Y sobre todo lo que decía la dama, sobre todo los que están a nosotros y pensaban en nada. Exacto. Pero a lo que yo voy, damas y caballeros, piensen. Por eso nos da lo mismo comer en un lugar que en otro lugar. Porque tú nunca vas a saber la procedencia de los ingredientes. Es decir, los ingredientes, ¿tú puedes adelantar el costo? Yo hago la pregunta. Sí. ¿Para qué? Para ganar más claro. ¿Pero a costa de quién? No sé si me voy a entender. La mayoría, para no perder ciertas cosas, reutilizar ciertas cosas y vender esas cosas igual. No pierden lo que venden en el tema. Por eso, damas y caballeros, de lo que estamos viendo en el capital propio tributario, si le da pérdida y todo lo demás, y lo que decía la dama, ¿cómo te sustentas? O sea, ¿para qué tengo un negocio si voy a tener 3 años consecutivos de pérdida? Entonces el servicio no me va a creer que tú no te estás alimentando, que no estás pasando una determinada vida. Entonces, ¿para qué tener el negocio durante 3 años más? ¿Me siguen, por favor? Entonces, de ahí empiezan a averiguar del sustento propio tuyo y qué calidad de vida tú llevas del tema. Pero el negocio, a lo que voy, damas y caballeros, si yo domino esto, que tiene que ver con los ingredientes de cada cosa, es lo que me va a arrojar si yo voy a tener utilidad. Por eso yo para el 18 no salgo a comer afuera. Prefiero yo hacerme yo la misma cosa y saber que compré tanto en tal lado y no estoy comiendo una carne vencida o algo vencido, porque entre más que está próxima a vencer o la cadena se pierde de frío, obviamente el producto te lo venden más barato. ¿Me siguen, por favor? Entonces, este tema del costo, del tema del capital propio tributario, si me da positivo o negativo, el servicio puesto interno está viendo ahora esto. Si yo llevo 3 años consecutivos, me llaman a una revisión, a una justificación. Y como dijo la dama, ¿cómo estás viviendo? ¿Cuál es tu sustento? ¿De dónde sacan la plata para vivir y sobrevivir? Y si tienes familia, y tienes un estatus, tienes vehículo, tienes otra casa, te compraste otra casa, de ahí viene el tema. ¿Me siguen, por favor? Hablemos de esto mismo del capital, de lo que estamos viendo, del patrimonio y todo lo demás. ¿Se acuerdan que les dije que a mí me gusta el cambio tributario? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se abrió más la caja de Pandora de la famosa fuerza Vivanco? Fíjense, Sócrates, que es un monstruo a nivel de mineral, la jueza le perdonó, pero miles y miles de millones de pesos, tuvo que pagar una multa pequeña comparado con lo que tenía que pagar. Sócrates,
¿En qué le repercute el cambiar rollo tributario en pagar menos multa o más multa? En el cambiar rollo tributario. ¿Me siguen, por favor? Si agregado esa millonaria cantidad de multa que no lo pagó, porque la fuerza de Blanco dictaminó pagar un menor valor, ¿cierto? Se ahorraron, pero de cientos de millones de dólares. Pero la pregunta es, ¿quién se llevó la bajada de eso? Entonces, ¿cómo se descubre? A través de la familia. Por ejemplo, el esposo, los hijos, ¿qué bienes tienen? ¿Qué valores tienen o no tienen? A mí me sorprendió ayer viendo TikTok, yo veo poco TikTok, pero de repente esas cosas bien. Pero cuando salió una propaganda de TikTok decía, oferta de una casa en Cochulada, 1.300 millones de pesos. Y yo dije, ¿y esa casa en Cochulada dónde está? Claro, está desarrollado. Pero fíjate el valor de la casa, ¿cuánto dije? 1.300 millones de pesos. Dije, corto, yo siempre pensé que en Cochulada había de 7.000, 8.000, 9.000, cierto que son 200, 300 millones, pero nunca 1.000 y tantos millones de pesos. Pero a lo que voy, ¿hay personas que pueden comprar eso? Sí. ¿Ya? Siempre hay personas que pueden comprar eso. Ya, último. Y mañana vamos a ver unos casos que ustedes lo van a desarrollar. Deje visualizar. Ya, ahí quedó visualizado para ustedes, pero vamos a ver este tema. Lo hemos vendido. Llegamos a un temazo que es el CDTI y con el impuesto adicional. Para llegar a esto, primero vamos a ver el concepto de impuesto adicional. Primero, ¿quiénes pagan impuestos adicionales? Normalmente las personas o personas jurídicas que no tienen residencia ni domicilio en Chile. Es decir, que puede ser un extranjero o una empresa extranjera. Primero, ¿cuál es la tasa máxima? La tasa máxima de impuesto adicional que puede llegar a pagar un extranjero es de un 35%. ¿Y cuál es la tasa mínima? Por los reaseguros o reasegurados, un 2%. Es decir, hay tasas de 20, de 15, de 10, sí. Eso es lo que vamos a aprender cómo se aplica. De nuevo, ¿qué es lo que es el impuesto adicional? Un impuesto que está estipulado en estos artículos y que normalmente se aplican, ¿cierto?, a personas que no tienen ni residencia ni domicilio en Chile. Estas personas pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. ¿Quedamos claros en eso? ¿Ya? ¿Quedamos claros? Dijimos que la tasa máxima que yo puedo llegar a pagar, lo máximo, es un 35%, y la tasa mínima que sobre los reseguros, es decir, que las aseguradoras que están en Chile, como Neflay, ¿cierto? Penta y tantos otros más, cuando reaseguran con otra institución fuera del país, ¿cuánto pagan? Un 2%. ¿Y nos podría dar un ejemplo de esto? Sí. La tasa máxima que se paga es por las reversas. ¿Qué es lo que son las reversas? Son los retiros o pagos que
que se hace por un determinado servicio hacia el exterior. Vamos al minimarket Normita. Supongamos que el minimarket de Normita sea una SPA, una sociedad por acción. Y lo constituyen dos socios. La socia Normita, que es chilena y tiene residencia en Chile obviamente, pero también tenemos a otra socia, pero que es una socia de Venezuela. Pero esa socia que puso un capital, que puso las lucas y todo lo demás, no tiene ni residencia ni domicilio en Chile. ¿Ah? Lo que pasa es que para poder tener residencia o domicilio en Chile, la norma del Código Tributario te dice que tú debes tener interrumpidamente 183 días. Pero supongamos que la persona que es extranjera de Venezuela viene a Chile y viene por 3 semanas. 3 semanas, si tú lo multiplicas por 7, son 21 días. ¿Alcanza a tener 283? No. Por cuanto pasa a ser una persona extranjera sin domicilio y sin residencia en Chile. ¿Ya? ¿Y cuál sería la regresa? El retiro. Un ejemplo, si le empieza a ir mejor. Un ejemplo. Y tiene un retiro, y ambas retiran, porque tienen el 50-50, 10 millones de pesos. Normita, que es chilena, va a pagar impuesto global complementario, que está por tramo, ¿cierto? Que te dice que el impuesto va del 4% hasta un 40%, pero está por tramo. Entonces el primer tramo, que es de 11 millones hasta 19 millones, son cerca del 4%, y ahí sube a un 8, después un 13,5, después un 23, y así va subiendo paulatinamente. Pero en el caso de la persona que es extranjera, venezolana, ¿qué es lo que va a pagar? ¿Y con qué tasa? Por concepto de los retiros, pero que en la jerga tributaria no le llama retiro propiamente tal, le llama regresa. Y regresa es cuando tú sacas plata en otro país y se la llevan a otro país. Pero fíjense el tema. Si yo hago eso, yo tengo que pagar un impuesto a través del formulario 50. Y fíjense, y si yo hago esta remesa y al fin de año me equivoqué, ¿cierto? Y hay una diferencia, esa diferencia, la empresa, por la diferencia, lo puede pagar en el formulario 22. Entonces, de nuevo, el impuesto adicional, ¿cuál es el formulario que se paga realmente? El formulario 50. Y yo les voy a enseñar por ejercicio mañana dónde se paga, cómo se paga, para que sepan hacer formulario 50. ¿Ya? Entonces es el formulario 50. Pero llegado el fin de año, se hace un recálculo de acuerdo a los registros empresariales, y de acuerdo a eso pueden existir diferencias, pero esas diferencias, ¿dónde lo paga la empresa? A través del formulario 22. ¿Ya? Pero en primera instancia, ¿dónde se paga el impuesto adicional? En el formulario 50. Si hay un recálculo de esto, a favor del fisco se paga en el formulario 21. ¿Ya? Entonces se tiene que tener clarito este cuadro del impuesto adicional, el por qué se aplica y cómo se aplica y de lo que vamos a ver. Oiga, profe, y si yo soy informático y le hago una asesoría a una empresa peruana, pero yo soy chileno, pero tengo residencia en Chile, y de lo que me envíen de Perú, ¿pago impuesto? Sí, pero la diferencia que se va a dar, que yo lo voy a tener que declarar en el impuesto global complementario, que sería en el formulario, pero ahí yo tengo que ver qué beneficios yo tengo de créditos producto de un convenio de doble tributación internacional. Si yo tengo un tratado
o un convenio mutualista. Entonces ahí se coloca el asunto más complicado, ¿ya? Un poquito más complicado. ¿Qué vamos a ver acá también de esto del impuesto adicional y de lo que recién yo hablé sobre el IP, el impuesto soportado en el extranjero, que sale mucho en el ejercicio del servicio fiscal? Vamos a ver qué es lo que es un impuesto corporativo que llaman, a nivel internacional, por cuanto ya ahí el asunto se toma con un poquito más de calma de cabeza, pero vuelvo a reiterar, tienen que ustedes manejarse en algo sobre el tema. Ya, voy a pasar el listado antes de seguir, porque ¿qué hora es? Son las 4:16. Voy a, antes que se me olvide, porque después, a ver, déjenme ver si me interesa o tengo que ingresar de nuevo. A ver si voy a tener que ingresar de lo que hemos visto hoy día. Mañana, damas y caballeros, vamos a hacer, entre comillas, ustedes, algunos ejercicios prototipos de pruebas de racionalidad del capital. No del método del activo, sino que de razonar. Entonces voy a elevar unos 2 ejercicios más, porque eso es corto. Y voy a elevar también ejercicios de impuesto adicional, para ir viendo cómo se aplica el sí. Y quedan libres ahora. Ya que les vaya bien, cuídense, aprovechen ahí de ir a respirar un poco.